Liturgia que nos propone la Iglesia Católica hoy, martes 5 de agosto del 2025. También hablaremos del Santo del Día y la lectura de la palabra de Dios de hoy con el Evangelio y una pequeña reflexión. Hoy la Iglesia nos propone que celebremos la dedicación de la Basílica de Santa María, la mayor, la más grande y la cuarta de las basílicas patriarcales de Roma, Italia, llamada al principio Liberiana por ser identificada con un antiguo templo pagano en el monte Esquilino que el Papa Liberio en el año 352 al 366 adoptó para basílica cristiana. Pasó de basílica pagana a ser basílica cristiana católica. Recibió también el nombre de Santa María ad Precepe cuando llevaron unas tablas de un antiguo pesebre que que sería de la gruta de Belén. Fue construida por orden del Papa Sixto III, luego del concilio de Éfeso en el 431 después de Cristo, que proclamó a la Virgen María como Madre de Dios. Esta basílica es muy linda. Santa María la Mayor es hermosa. Allí justamente han estado grandes, han sido enterrados grandes papas, inclusive el Papa Francisco pidió ser enterrado allí. Entonces, que también la dedicación a nuestra Madre, la dedicación de esta basílica a nuestra Madre nos ayuda a todos nosotros a dedicarnos con alma, vida y corazón a nuestro Señor. Lectura del libro de Números, número 14, 1 al 13. En aquellos días María y Aarón criticaron a Moisés porque habían tomado por esposa a una mujer extranjera. Decían, ¿acaso el Señor le ha hablado solamente a Moisés? ¿Acaso no nos ha hablado también a nosotros? Y el Señor los oyó. Moisés era el hombre más humilde de la tierra. De repente el Señor les dijo a Moisés y a Aarón y a María, vayan los tres a la tienda de la reunión. Y fueron los tres. Bajó el Señor en la columna de nube y se quedó en la puerta de la tienda. Llamó a Aarón y a María y los dos se acercaron. El Señor les dijo, escuchen mis palabras. Cuando hay un profeta entre ustedes, yo me comunico con él por medio de visiones y sueños. Pero con Moisés, mi siervo, es muy distinto. Él es un siervo, él es el siervo más fiel de mi casa. Yo hablo con él cara a cara, abiertamente y sin secretos. Y él contempla cara a cara al Señor. ¿Por qué pues se han atrevido ustedes a criticar a mi siervo Moisés? Y la ira del Señor se encendió contra ellos cuando él se fue y la nube se retiró de encima de la tienda. María estaba leprosa, blanca como la nieve. Aarón se volvió hacia a María y vio que estaba leprosa. Entonces Aarón le dijo a Moisés, perdónanos, Señor nuestro, el pecado que neciamente hemos cometido, que no sea María como quien nace muerta del seno de su madre. Mira su carne ya medio consumida por la lepra.
Entonces Moisés clamó al Señor diciendo, Señor, cúrala por favor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 50. Misericordia, Señor, hemos pecado. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Misericordia, Señor, hemos pecado. Puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presente mis pecados. Contra ti solo pequé, haciendo lo que a tus ojos era malo. Es justo, misericordia, Señor, hemos pecado. Es justa tu sentencia y eres justo, Señor, al castigarme. Nací en la inquietud y pecador me concibió mi madre. Misericordia, Señor, hemos pecado. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de tu rostro, ni retires de mí tu santo espíritu. Misericordia, Señor, hemos pecado. El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Mateo capítulo 14, versículo 22 al 36. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían, es un fantasma, y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida, tranquilícense y no teman, soy yo. Entonces le dijo Pedro, Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le contestó, ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó, sálvame, Señor. Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús, diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Terminada la travesía, llegaron a Genezaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar. Pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que los dejara tocar siquiera el borde del manto, y cuantos lo tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hermanas, hoy que estamos celebrando el día martes 5 de agosto del 2025, hemos escuchado la dedicación de la Basílica de Santa María. Y luego también hemos escuchado nada más, nada menos que la palabra del Antiguo Testamento, del libro de Números. Y hemos visto cómo el pueblo, entre ellos Aarón y su esposa María, critican a Moisés porque ellos decían que también el Señor podía revelársele a ellos. Y la crítica que le hicieron a Moisés provocó que María, esposa de Aarón, estuviese
con unas mancha eh, blanca. Después se arrepintieron y luego acudieron a Moisés para que clamara a Dios y la curara. Y así fue. Señor, cúrala, por favor. Eh, la palabra de Dios en el Antiguo Testamento nos deja claro que hay un líder que es Moisés, y los profetas y los líderes no pueden ser criticados por nadie porque Dios siempre va a salir a su defensa. Entonces, eh, también es impresionante ver cómo Dios también sana a esta hermana que estaba totalmente enferma. Pero aquí hay un detalle que son las críticas los que causan la lepra. Las críticas es una forma de pecar también. Por eso el salmista nos dice: misericordia, Señor, hemos pecado. Por tu inmensa compasión y misericordia, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lava bien todos mis delitos, purifica mis pecados. ¿Ya? Por eso hay que reconocer la culpa, como dice, porque contra ti solo pequé, Señor, cometiendo la maldad que aborreces. La murmuración, la crítica es un pecado que hay que pedirle perdón siempre al Señor. Y no hay que criticar ni murmurar contra Dios ni contra nadie. Y en el Evangelio nos encontramos, en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículos 22 al 36, que después de la multiplicación de los panes, Jesús se fue en una barca a la otra orilla para poder subir al monte y orar a solas, quedarse un momento ahí. Y llegada la noche estaba solo. Jesús, después de que hace milagros, después que actúa, después que Jesús hace signos, siempre busca un lugar solitario para la oración, como especie de un retiro. Queridos hermanos, hermanas, el momento solitario, el momento de estar a solas con el Señor es fundamental en nuestras vidas, más aún después de tanto trabajar, después de tanto misionar y de tanto trabajar en la casa, los que son esposos, los que se van a ganar el pan de cada día en las fábricas, en las industrias, en las empresas, en las labores cotidianas, en el hogar, en la familia. A veces uno se siente cansado y necesita un momento de estar a solas con el Señor. Otro detalle más que nos encontramos es que la barca, que representa también la iglesia, eh, Jesús se sube en esta barca, el viento era contrario, y en la madrugada, en la hora del alba, en la hora de la victoria del Señor, la madrugada siempre es cuando es la hora del silencio, la madrugada es el momento de la victoria espiritual, es el momento de recargarnos de la presencia de Dios en nuestras vidas. Justamente se fue caminando sobre las aguas hacia ellos. Y los discípulos pensaban que era un fantasma y tenían miedo y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: tranquilícense y no teman que soy yo. A veces nosotros pensamos que cuando Jesús se acerca a nuestras vidas es un fantasma, pero Jesús no es un fantasma. No, 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 Jesús es una persona real que se acerca a nosotros. Caminando sobre las aguas, ¿qué significa? Que Jesús tiene el control, que tiene el poder, que tiene el mando de todos nosotros, que tiene el control de todo el mundo. Y una de las cosas que también a veces nosotros estamos viendo fantasmas donde no hay. Hay un fantasma, fantasma por donde quiera. Y a veces ahora pues tenemos un fantasma de la inseguridad que sí es real, no es un fantasma, que es imaginario. Y de verdad que a veces necesitamos pedirle al Señor, a veces con gritos, que nos tranquilice porque estamos llenos de temor. Pero Él nos dice: no temas, que soy yo. ¿No? Pero Pedro siempre duda también, ¿verdad? Si eres tú, mándame ir caminando sobre el agua. Jesús le contestó: ven.
Pedro se bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero aquí hay un detalle. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo y comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor, sálvame que me hundo». Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudas?». Y después todo el viento se calmó, ¿ya? Todo volvió a la calma. Aquí hay muchos elementos que nosotros podemos ir reflexionando en nuestra vida. Pedro le pide a Jesús caminar sobre las aguas, pero él tiene miedo y se comienza a hundir. El miedo hace que nosotros nos hundamos, pero por otro lado viene también otra respuesta inmediata. La respuesta inmediata es el grito desesperado de Pedro: «Sálvame, Señor, que me hundo». Por nuestra poca fe a veces nosotros nos estamos hundiendo. Inmediatamente el Señor nos tiende la mano. Queridos hermanos, hermanas, y cuando Él nos tiende la mano, todo vuelve a la calma. Y el Señor sigue su misión, sigue curando a los enfermos. El Señor sigue sanando. A veces nosotros estamos con mucho temor, a veces tenemos miedo, a veces nos estamos hundiendo por nuestra duda, por nuestra falta de fe. Por eso necesitamos decirle al Señor: «Sálvame, que me hundo. Sálvanos, que nos estamos hundiendo en este momento de dolor. Nos estamos hundiendo en el pecado, nos estamos hundiendo en la desesperación. Sálvame, sálvanos, Señor». Que Jesús, que camina sobre las aguas, sea aquel que nos ilumine, nos ayude y nos guíe a todos nosotros en este día. Recibimos la bendición del Señor. El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Buen martes y buena semana para todos ustedes. Bendiciones una vez más y hasta la próxima. Chao, chao.